Bienvenidos a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos, y en esta ocasión vengo nuevamente a hablaros de un robot aspirador. ¿Qué robot aspirador es? Este que tengo justo aquí encima de la mesa, el nuevo Cecotec Conga 5090, un producto que acaba de llegar al mercado y que promete convertirse en uno de los robots aspiradores estrella para este 2020. Así que nada, si queréis saber cómo es este Cecotec Conga 5090, no os perdáis el vídeo. Antes de sincronizar la barredora Cecotec Conga 5090 con la aplicación del teléfono móvil, os voy a mostrar qué accesorios incluye y vamos a hacer un tour por las características de dicha barredora. En lo que a accesorios se refiere, aquí tenemos lo que es la mopa, una mopa de tela de muy buena calidad parece, y una mopa en la que nos encontramos también una de repuesto en la caja. Como podéis apreciar, viene en una bandejita que se acoplará a lo que es el depósito de agua de la barredora. Aquí tenemos lo que es el depósito mixto, un depósito que va lleno de agua y que además también va a incluir el correspondiente depósito de polvo. Este es el de agua y este es el de polvo. El depósito de polvo se abre así, aquí lleva el correspondiente filtro y la suciedad se va a acumular aquí dentro. Luego aquí tenemos lo que es el depósito de agua, que como veis tiene un taponcito para poderlo llenar. Con esto de aquí, más adelante en la aplicación podemos regular el caudal de agua que queremos que salga una vez que estamos fregando el suelo. Incluye 3 cepillos, aquí tenemos 2 de ellos. Por un lado este que es totalmente de goma y que sirve para limpiar los pelos de las mascotas que tengamos en casa. Luego aquí tenemos el cepillo estándar que prácticamente trae en todas las barredoras que he probado y que intercala pequeños pinceles con tiras de goma, y digamos que es un cepillo que sirve para limpiar cualquier tipo de superficie. También vemos que incluye el típico cepillo compuesto de 3 pinceles, un cepillo giratorio que va acoplado al robot aspirador y del cual también en la caja nos trae un repuesto. Como es habitual en los modelos Conga, también nos incluyen un mando a distancia por si queremos controlar el robot aspirador con él mismo, muy útil en circunstancias en las que por ejemplo no tengamos el teléfono móvil cerca. Luego aquí tenemos el adaptador de corriente que como veis viene con enchufe en formato Unión Europea y que va a permitir cargar la batería de 6500 mAh de esta Cecotec Conga 5090. Este adaptador de corriente iría conectado a lo que es la base de carga y se hace quitando una tapita que tiene aquí debajo, y como podéis ver ahí es donde tenemos que conectar el cable. El cable lo conectamos tal que así y lo podemos enrollar un poquitín adaptándolo a la longitud que queramos. Después lo sacaríamos por una de las muescas que tiene aquí en su lateral y colocaríamos la tapa. Como veis, aquí tiene 2 conectores metálicos que hacen contacto con los que tiene la base de la barredora y que sirven para cargar la misma. Luego aquí ya tenemos lo que es la propia barredora Cecotec Conga 5090. Lo primero que tenemos que hacer es quitar estas 2 gomitas que hay aquí, que son la protección para el paragolpes de la misma. Al quitar la goma, el paragolpes queda suelto y ya puede cumplir su función. Aquí en la parte de arriba tenemos el láser 360 grados que nos va a permitir mapear las habitaciones de nuestra casa en tiempo real. Justo aquí tenemos un botón doble compuesto por un botón de encendido para encender y apagar el robot aspirador y un botón casita para caso que en pleno barrido pulsemos sobre él y la mandemos a la base de carga. Al igual que ocurre con otros modelos de Cecotec, aquí no tenemos ninguna tapa, es decir, esto está fijo y el depósito de limpieza iría justo
en la parte inferior de la barredora. Este de aquí es el depósito de polvo normal que se puede extraer pulsando este botoncito que tenemos aquí. Por lo que veo es un depósito muy curioso, un depósito muy novedoso, lo han llamado Cyclone Force. Como podéis ver, la suciedad se va a acumular justo aquí y para limpiarlo hay que extraer esta cajita. Como podéis ver, un depósito bastante generoso en el que cabe mucha suciedad. Como curiosidad, fijaos la forma que tiene en espiral para alcanzar una máxima potencia de succión, concretamente hasta 8000 PA. Luego el filtro en el depósito también viene en un sitio muy novedoso que es justo aquí. Es un filtro EPA para la gente alérgica y eso sí, es un filtro más pequeñito que el de otras barredoras que he probado aquí en el canal. Si quisiéramos limpiar usando el depósito de agua, lo colocaríamos de la misma manera que colocamos el depósito de polvo normal. Presionamos un poquito hasta abrir un clic y ya estaría listo. Justo aquí en la parte central va el rodillo principal que se extrae pulsando estas dos garritas que tiene aquí y levantando la tapa hacia arriba. Lo levantamos un poquitín, como veis sale con mucha facilidad. Este es el tercer rodillo que os comentaba anteriormente y es un cepillo que nos va a permitir barrer de forma muy eficiente nuestro suelo. Yo el barrido que vais a ver aquí en el vídeo lo voy a hacer usando este cepillo Jalisco. Para colocarlo, nuevamente lo encajamos de un lateral, presionamos un poquitín, colocamos la tapa, presionamos y listo. Aquí tiene el eje donde va a ir colocado el cepillo giratorio, lo colocamos y hacemos un poquito de presión hasta abrir un clic. Aquí tiene la rueda de dirección, las dos pletinas que van a permitir cargar la batería del robot aspirador. Aquí tenemos las dos ruedas motrices que son capaces de saltar obstáculos de hasta 2 centímetros de altura. Como veis, están amortiguadas y son las típicas ruedas dentadas de goma que nos encontramos en cualquier robot aspirador del mercado. Y luego ya aquí por último tenemos 1, 2 y 3 sensores que lo que van a detectar es el desnivel para, por ejemplo, cuando llegue a un escalón, el robot aspirador se vuelva y no se caiga por las escaleras. Bueno, pues ahora que ya sabemos cómo es este Cecotec Conga 5090, es turno de cargar la batería, sincronizarlo con la aplicación del teléfono móvil y realizar nuestro primer barrido. Bueno, la aplicación que tenemos que utilizar para sincronizar esta Cecotec Conga 5090 lleva el mismo nombre que el robot aspirador. Yo ya la tengo descargada en mi teléfono móvil y comentar que está gratuita tanto para iOS como para Android. Abrimos la aplicación. Si tenemos una cuenta de usuario en Cecotec, iniciamos sesión y si no, justo aquí abajo tenéis una opción registrar que os permitirá crear una nueva cuenta. Yo ya tengo una cuenta, con lo cual meto mis datos de usuario, pulso iniciar sesión. Para enlazar el robot con dicha aplicación, pulsamos la opción perfil que tenéis en la parte inferior derecha de la pantalla y después pulsáis sobre la opción añadir robot. Pulsamos sobre el botón empezar a configurar, nos aseguramos que el robot aspirador está conectado a la base de carga, pulsamos continuar. Ahora durante 3 segundos tenéis que pulsar de manera simultánea el botón de encendido y el botón home que se encuentran situados en la parte superior del robot aspirador. Vamos a ello. Oímos 2 pitidos y como veis estas luces de aquí ya parpadean en color azul. Nos vamos a la aplicación y pulsamos sobre hecho, la luz parpadea. Escribimos el nombre de la conga, pulsamos OK, pulsamos continuar. Elegiremos la red Wi-Fi a la que queremos conectar este Cecotec Conga 5090. Comentar que soporta Wi-Fi dual tanto en bandas 2,4 como 5 GHz, con lo cual cualquier red que tengáis en casa os sirve. En mi caso Andrómeda, pulsamos sí continuar, escribimos la contraseña de la red Wi-Fi, nos vamos ahora a los ajustes del móvil y comprobamos que existe una red Wi-Fi que se llama Conga Láser y un numerito. Pulsamos sobre ella, una vez que estamos conectados volvemos a la aplicación y veis que ya está intentando la aplicación conectar con el robot aspirador. Una vez que el robot aspirador está enlazado, como podéis observar, ya aparece la pantalla inicial y comprobamos que en la parte superior está el nombre que le hemos puesto, en mi caso mi conga, y el estado en el que se encuentra, en mi caso cargando. La aplicación es muy sencilla, en la parte central se va a dibujar el mapa en tiempo real una vez que el Cecotec Conga 5090 esté barriendo. Luego en la parte inferior tenemos el botón home, el botón de puesta en marcha y un botón de ajuste. Si pulsamos el botón de ajuste, como podéis ver ahí, podemos
establecer el nombre del mapa, el plan, el tipo de limpieza, en mi caso automática, el modo twice por 2, con lo cual va a hacer 2 pasadas en la misma habitación, y luego el nivel de potencia, que podemos establecer desactivado, modo eco, modo normal. Si pulsamos sobre mapa, como veis nos dice que el guardado de mapa se realiza haciendo una limpieza completa de todo nuestro piso en modo automático y con potencia eco. Esto es lo que voy a hacer yo, con lo cual voy a elegir eco. Y en el modo, como veis, ya está elegido auto de entre los modos disponibles. Modo esquina, modo espiral, scrubbing, área, zona restringida, puntual o manual. El plan, como veis, aparece limpieza completa y esto quiere decir que de momento no tenemos dibujado el mapa. Una vez dibujado el mapa, en el plan ya podríamos establecer planes diferentes pues para habitaciones independientes, conjuntos de habitaciones, etc. Bueno, yo el primer barrido lo voy a realizar con mopa, con lo cual voy a llenar el depósito. Y una vez lleno, voy a cambiarlo por el depósito normal, como os mostraba anteriormente. Una vez hecho eso, coloco la mopa tal que así, presiono un poquitín hasta oír un clic. Y ahora en los ajustes de la aplicación, en el nivel de agua, voy a elegir el nivel medio. Una vez hecho esto, pulsamos sobre la esquina superior izquierda de la aplicación, en esa aspa que tenemos ahí, y ya estaríamos en disposición de realizar nuestro primer barrido. Bueno, pues vamos a realizar el primer barrido y vamos a ver qué tal se comporta este Cecotec Conga 5090. Para ello, desde la aplicación pulsamos el botoncito de iniciar y veis que ya se pone en marcha. Bueno, pues ya ha terminado y ya se dirige a la base de carga. Como veis, perfecto, la localiza sin ningún tipo de problema y ya habría terminado su primera limpieza. Como podéis ver, en la aplicación ya nos aparece la opción mapa nuevo, le decimos sí personalizar, escribimos el nombre de la planta, pulsamos siguiente. Como veis, ya nos ha dividido las habitaciones, con lo cual le decimos que sí, que son las habitaciones. Tocamos en la habitación y le indicamos dormitorio. Tocamos en otra habitación, le indicamos dormitorio. Tocamos en esta habitación, indicamos dormitorio. Tocamos en esta habitación, indicamos pasillo. Una vez que hemos establecido el nombre de las habitaciones, pulsamos sobre el disco que hay en la parte superior derecha de la aplicación. Como veis, ya se ha quedado el mapa guardado para un próximo barrido.
Bueno, pues una vez que he realizado el primer barrido, justo aquí en la pestaña de actividad podemos ver las estadísticas del mismo. Aquí tenemos lo que es el mapa de nuestra casa, en mi caso la planta primera, y luego justo aquí abajo tenemos lo que son las estadísticas del barrido. Aquí podemos ver el estado, limpieza completada, la fecha 3 del 1 de 2020, un área de 35,8 metros cuadrados, ha tardado 45 minutos usando un modo de limpieza automático con una potencia de aspirado en modo eco y con un nivel medio de agua. En este primer barrido he notado que la batería del Secotec Conga 5090 ha ido sobrada gracias a sus 6500 mAh de capacidad. Ha limpiado todo el piso y prácticamente la batería ni se ha inmutado. Vamos a ver ahora cuál ha sido el resultado de la limpieza. Para ello lo primero que vamos a hacer es quitar la mopa. Como podéis ver, prácticamente ni se ha inmutado y la verdad es que en este caso ha salido bastante limpio. Ahora quitamos el depósito. Fijaos que el nivel de agua del depósito después de realizar el primer barrido está todavía por encima de la mitad. Esto es así por haber elegido como opción un nivel de caudal de agua medio. Para quitar el depósito de polvo simplemente pulsamos aquí, tiramos de él hacia arriba, lo abrimos y fijaos la gran cantidad de suciedad que ha sacado esta Secotec 5090. Es decir, que el espacio para el polvo que tiene este depósito mixto es mucho más pequeño que el espacio que tiene el depósito de polvo normal. Ahora tocaría una limpieza y ya lo tendríamos listo para la batalla. Bueno, y la última prueba que le voy a hacer a este Conga 5090 es probar su 8000 PA de poder de succión, y para ello he instalado este depósito de polvo con tecnología ciclónica que os enseñaba al principio del vídeo. También he instalado el cepillo Jalisco para absorber la suciedad más fina y tener un mejor acabado del suelo. Y por último también quiero ver cómo se comporta la tecnología Interactive Multimap, que permite almacenar hasta 5 mapas distintos. Yo he almacenado uno, como habéis visto, de la planta de arriba, y ahora voy a hacer lo mismo con la planta de abajo de mi casa. Bueno, como digo, este es el mapa de la planta primera. Ahora vamos a hacer el mapa de la planta baja. Y únicamente lo que tendríamos que hacer es poner el robot a funcionar sin mayor configuración. Entonces, una vez realizado el barrido, detectaría la nueva planta y aparecería justo aquí en los ajustes donde pone mapa, y aquí veríamos entonces la segunda planta. Voy a hacer una limpieza completa de la planta y con un nivel de potencia normal. Si hablamos de limpieza completa, no podemos utilizar el modo turbo, ya que el modo turbo es un modo de aspirado máximo que Secotec reserva en la limpieza por zonas. Una vez que hago el mapa, entonces podría seleccionar un par de habitaciones y sí que podría seleccionar el modo de nivel de potencia turbo para limpiar dichas habitaciones. Así que nada, comenzamos la limpieza y como siempre pulsamos sobre el botón iniciar.
Bueno, pues ya habría terminado esta segunda limpieza y ya se dirige a la base de carga. Como podéis ver, gracias a la tecnología láser 360 no le cuesta ningún trabajo. Bueno, pues ya habría terminado y si observáis en la aplicación ya nos está proponiendo que hay un mapa nuevo y vamos a personalizarlo exactamente igual que hicimos con el anterior. Para personalizar el mapa simplemente le decimos sí personalizar, el nombre le ponemos planta baja, pulsamos siguiente, le indicamos que sí son las habitaciones, pulsamos sobre Room 0 y establecemos cocina, guardamos, Room 3 es el salón, Room 4, pasillo. Room 5, baño. Room 2, salita. Una vez que hemos nombrado todas las habitaciones, pulsamos finalizar. Y ahora si pulsamos sobre ajuste, pulsamos sobre mapa y vemos que ya tenemos dos mapas, planta primera y planta baja. Como he comentado antes, podríamos disponer de hasta 5 mapas. Y la gestión es muy sencilla, simplemente nos los vamos llevando a mapas nuevos y él solito lo detecta. Si yo ahora quisiera volver a barrer la planta primera, elegiría planta primera, limpieza completa y como veis ahí ya se cargaría la planta primera. Si nos vamos a actividad, veis que ha limpiado 39 metros cuadrados y ha empleado un tiempo de 44 minutos. Sorprendente la gran capacidad de batería que tiene. Bueno, vamos a ver qué cantidad de suciedad ha sacado con este depósito ciclónico. Para ello, extraemos el depósito, extraemos el filtro y fijaos, aquí tenemos toda la suciedad que ha extraído del suelo, que no es poca, se nota mucho la potencia de succión. Como podéis ver, este depósito es muy generoso, cabe muchísima suciedad. Ya nos quedaría extraer la suciedad, limpiar el depósito, limpiar el filtro y volverlo a colocar todo en su sitio. Bueno, ¿qué os ha parecido este 5090? Yo como siempre os voy a decir qué es lo que más me ha gustado y qué es lo que menos me ha gustado de este robot aspirador. Me ha gustado mucho la gran potencia de succión, 8000 PA, hasta ahora aquí en el canal no había probado ninguno con tanta potencia de succión. Me ha sorprendido mucho la gran autonomía de batería que tiene con esos 6000 mAh que le dan para barrer una superficie gigante. Creo que en autonomía de batería no había probado hasta la fecha ninguno parecido a este en el canal. Y luego también me ha gustado mucho la aplicación, la simplicidad que tiene, lo fácil que es, no es como otras que había probado anteriormente que cuesta mucho más trabajo, sobre todo el tema de la gestión de mapas, que en esta se ha simplificado bastante. Bueno, y luego un par de cositas que no me han gustado. La primera es que Cecotec siempre lanza una nueva aplicación para cada robot aspirador. Esto es un poco lío para mucha gente y lo suyo sería tener una única aplicación y desde ahí controlar todo su robot aspirador. Luego tampoco me ha gustado mucho que este depósito de limpieza ciclónico no se pueda abrir para, digamos, sacar de forma adecuada la suciedad. Hay que sacarlo por un costado y eso es una cosa que tampoco me ha convencido demasiado. Resumiendo, esta Cecotec 5090 ha dado un salto de calidad y de las que he probado, la 3090 y la 4090, digamos que esta sí que podría ser ya un competidor directo para robots aspiradores como Xiaomi o iRobot Rumba. Por cierto, tengo en casa también una iRobot Rumba V7 de la cual vaya a tener review en breve y también estoy pensando hacer una comparativa de esa iRobot Rumba i7 con esta Cecotec 5090 a ver cuál de las dos se lleva el gato al agua. Como siempre os voy a dejar en las notas del vídeo el enlace de compra por si queréis hacerlo de una. Y nada más, hasta aquí mi análisis de esta Conga 5090. Un me gusta me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal. Una suscripción me hace el hombre más feliz del planeta Tierra y más cuando marcáis la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación a vuestro teléfono móvil. Si este vídeo os ha servido a poco, que sepáis que tenéis un podcast gratuito disponible en Spotify que se emite de lunes a viernes. Simplemente os vais a Spotify, buscáis Más que Teclas, os suscribís, no hace falta ser premium y seguramente os guste. Mucha más información en mi web, masqueteclas.com, y no vayáis porque ya mismo volvemos aquí al canal con otro vídeo de otra chuche tecnológica muy interesante para todos vosotros. Hasta entonces, un saludo.